mecanismo de entendimiento entre los dos partidos. Y la selección de candidatos históricamente se ha hecho por lo que se llama los lobby groups, es decir, las petroleras, el complejo militar industrial, Wall Street. Todo esto está ligado a los think tanks de Washington, los centros de investigación, lo que llamamos el Washington Consensus. Ahora bien, la práctica electoral es que estos grupos pueden tener una preferencia entre un candidato republicano o el otro partido, ¿no es cierto? Pero siempre van a apoyar a los dos, de mayor o menor alcance, pero es decir, pueden tener una preferencia para un candidato, pero el otro lo apoya también con financiamiento. De tal forma que en la lógica de las elecciones en Estados Unidos los presidentes son instrumentos. Yo creo que posiblemente desde Jimmy Carter, incluso antes, desde Kennedy, realmente no es el presidente de Estados Unidos que decide, son los grupos de poder, y en la parte funcional son los grupos lobby. Y Hillary Clinton está muy bien apoyada por estos grupos. Eso es una cuestión fundamental. La segunda es quiénes son los candidatos en el contexto actual, porque en realidad la candidatura de Trump no se conforme al modelo de entendimiento entre los dos partidos. Él tiene apoyo, pero no de la misma manera. Es decir, que no es un candidato aprobado por estos grupos de poder y por los lobby groups. Y él tiene también sus propios fuentes de financiamiento y no es un político de carrera. De tal forma que la lógica electoral en el momento actual es muy distinto con las elecciones anteriores. Pero bueno, hay ciertas cosas que siguen. La fraude electoral, la cooptación de los candidatos, la fraude a nivel de las primarias, la eliminación, por ejemplo, de Bernie Sanders. Todo eso es parte de una práctica electoral desde muchos años. Ahora Trump no es un personaje político y se presenta con una retórica populista de derecha, racista, no está en conformidad con la retórica política habitual. Dice que es amigo con Vladimir Putin y eso a la gente no le gusta. Eso es a nivel de retórica y hay que ver si viene a ser presidente cómo se va a articular tanto la política interna como la política internacional. Su política internacional a nivel retórico de su campaña electoral es que quiere mejores relaciones con Moscú y también posiblemente una vía distinta en cuanto a Siria y el Medio Oriente.
Pero eso son palabras, y lo que determina la política va a ser el nombramiento de una serie de personalidades en los puestos claves de su administración. Y bueno, el principal es secretario de Estado y Defensa, Pentagon, y bueno, la CIA también. Y desde el punto de vista internacional eso es clave. Yo tengo que decir lo siguiente: no es cierto que Trump llegue a la presidencia. Hay que examinar toda una serie de acontecimientos. Y si llega a la presidencia, es bien posible que va a ser desplazado en el primer año de su mandato. Porque en cierta forma, bueno, muchos analistas consideran que es disfuncional, pero Hillary también es disfuncional. Pero en ese momento hay dos procesos de ataque. Bueno, hay varios. Hay varios mecanismos en contra de Trump que siguen en una lógica muy contradictoria. Primero es la propaganda de los medios, con la excepción de Fox y del Wall Street Journal y del New York Post. ¿Por qué estos favorecen a Trump, pero son propiedad de Rupert Murdoch, que es el multimillonario que maneja la prensa, tanto bueno, en distintos países, en Europa, en Australia y también en Estados Unidos. Y Rupert Murdoch es amigo de Trump. Eso es, digamos, la exclusión de algunos medios. La mayoría están presentando Trump hoy en día como un instrumento de Moscú. Eso sigue. Y por otro lado, está llevando una campaña de ensuciamiento para ensuciar a los medios independientes y alternativos, principalmente en Estados Unidos. Es decir, que por un lado considera a Trump como un candidato apoyado por Moscú. Es una acusación grave, pero sigue en la prensa, y principalmente eso fue a raíz de la fraude en la comisión del Partido Demócrata, que llevó bueno, que fue difundido por Wikileaks y varias informaciones que comprobaron que la presidente de esa comisión era, bueno, no solamente ella, pero ella fue despedida. Pero se comprobó que el voto de las primarias habían sido manipuladas en favor de Hillary, cuando la gran mayoría estaban apoyando a Bernie Sanders. Eso fue, cuando eso ocurrió, en vez de investigar, porque es un acto criminal, en vez de investigar la fraude dentro del partido, ellos decían era una iniciativa de Moscú. Me parece un poco extraño, pero de todas formas no era que sea la iniciativa de Moscú que era que hubo fraude y un acto criminal dentro de las primarias.
y el FBI lo tiene examinado. Ahora bien, bueno, eso es un elemento relativo a Hillary que es muy importante. Siguiendo con Hillary, hay por lo menos 4 conceptos de criminalidad que son, primero, antecedentes históricos donde estaba ligado al narcotráfico. Eso ya en los años 80. Segundo, el escándalo de los emails. Bastante complejo, pero bueno, ha sido considerado como un acto, como un pretexto para el FBI de investigarlo. Después hay la cuestión que acabo de mencionar, la comisión del partido, y ella está metida ahí también. Entonces el fraude a nivel de las primarias. Y cuarto, que es tremendamente grave, es la Fundación Clinton. Esa fundación está metido en actividades de blanqueamiento de dinero, de fraude, de soborno, bien documentado. Entonces, por lo menos 4, ¿cómo se dice? 4 ficheros, ¿no? Dossiers, 4, ¿qué se dice en español? 4 casos. 4 casos. Ahora bien, el FBI, el jefe del FBI hizo 2 declaraciones al respecto. El segundo fue menos de una semana antes, una semana antes de las elecciones. Y después hizo la declaración que Hillary que no había ningún comportamiento criminal detrás de Hillary. Pero eso no es cierto. No, eso no es cierto, y voy a decir por qué. No fue difundido en la prensa que Hillary otorgó un soborno, entre comillas, de $1 medio millón de dólares. No es un monto razonable, digamos. $1 medio millón de dólares que fue otorgado a la esposa de un alto oficial del FBI. Ese oficial, ese soborno fue implementado hace más de un año, verano de 2015. El alto funcionario del FBI fue después nombrado número 2 en el FBI. Y después había Comey, que era el jefe, el director del FBI. Entonces, el personaje que fue motivo de ese soborno vino a ser número 2 en el FBI, y luego, en enero pasado, fue encargado de la investigación de Hillary Clinton. Entonces, un poco el escenario de la mafia de la mafia en Chicago en los años 30. Tú compras la policía, es bien conocido. Hillary compró la policía. En cuanto a la investigación, tanto de su fundación que del escándalo de los emails. Eso es un elemento